Hola, muy buenos días a todos y a todos. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes hoy en el octavo Seminario Científico Internacional sobre Cooperación Universitaria para el Desarrollo Sustentable. Nuestro agradecimiento al comité organizador del evento y de manera muy especial al maestro Giordani Puertas de Armas por la invitación a participar en este importante evento internacional. El tema que hoy nos ocupa, pues, es la ética del cuidado y la educación ambiental, pautas éticas para la formación de una conciencia ambiental responsable. De forma general, pues nos proponemos reflexionar acerca de diferentes posturas teóricas que tienen que ver con la educación ambiental en materia de responsabilidad. Quiere decir los fundamentos de la responsabilidad en el ámbito del derecho internacional, pero de manera muy especial también en el ámbito del derecho ambiental. Y bueno, sobre todo, pues una postura ética que subyace a muchos de estos planteamientos. Y por supuesto que si nosotros no cambiamos la mentalidad, si nosotros no generamos conciencia, tampoco se puede pues cambiar la actitud con respecto al ambiente. Vivimos en una sociedad donde los valores que priman son instrumentales y esto de cierta manera pues está comprometiendo el futuro de la humanidad. ¿Por qué? Porque le estamos dando mucho más valor a, a valores que son relativos a las cosas y no a los valores que nos distinguen como seres humanos. Entonces, en este sentido, pues vienen nuestras reflexiones en el día de hoy, que son el fruto de un trabajo de colaboración entre la maestra Almendra Ríos Mora, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, y un servidor que también es profesor de esta máxima casa de estudios aquí en México. Entonces, pues vamos a compartir un grupo de reflexiones relacionadas con esta importante temática. Entonces, bueno, si nosotros hacemos una retrospectiva a toda la evolución del derecho ambiental, vemos que uno de los primeros principios que se consagraron en instrumentos internacionales, por ejemplo, como la Declaración de Estocolmo, pues fue precisamente el principio de la responsabilidad. ¿Y qué se ha planteado sobre la responsabilidad? Bueno, pues la responsabilidad ya se vio en este primer instrumento, pudiéramos decir, ya con carácter internacional, a instancia de las Naciones Unidas, pues lo que se planteó es que debía ser diferenciada y sobre este punto pues vamos a comentar a continuación. Pero fíjense que después de toda esta trayectoria, en la segunda mitad del siglo XX, pues en la Declaración del Milenio, o sea, prácticamente pues unos 32 años después, eh, uno de los principios claves para el desarrollo de las relaciones internacionales, pues es precisamente el principio de la responsabilidad común, que nos habla de la gestión del desarrollo económico y social en el mundo, o sea, la responsabilidad de los estados por esta gestión, lo mismo en lo que hace a las amenazas que pesan sobre la paz y la seguridad internacionales, debe ser compartido. O sea, se comienza a plantear de que la responsabilidad es compartida, la responsabilidad no es de uno solo. Una vez que compartimos pues nuestra existencia acá en el planeta Tierra, claro que la responsabilidad también es compartida. De alguna manera, pues los diferentes países han estado pues generando acciones que perjudican el medio ambiente, ¿no? Y por tal razón, pues deben de ejercerse una serie de acciones multilaterales y además se enfatiza lo siguiente, por ser la organización más universal y más representativa de todo el mundo, las Naciones Unidas deben desempeñar un papel central a ese respecto, ¿no? O sea, son, pudiéramos decir, un elemento clave para la generación de una conciencia en este sentido, ¿no? Y estrechamente vinculado a este principio, pues se habla de otro principio importante, que es el de respeto de la naturaleza. O sea, que es necesario actuar con prudencia en la gestión y ordenación de todas las especies vivas y todos los recursos naturales conforme a los preceptos del desarrollo sostenible.
Solo así podremos conservar y transmitir a nuestros descendientes las inconmensurables riquezas que nos brinda la naturaleza. Es preciso modificar las actuales pautas insostenibles de producción y consumo en interés de nuestro bienestar futuro y en el de nuestros descendientes. O sea, si queremos realmente un desarrollo sustentable, un desarrollo sostenible, pues sin duda que hay que cambiar nuestra mente. Tenemos que cambiar también nuestras actitudes con respecto a la propia naturaleza, porque si no, no vamos a poder legar nada provechoso a las futuras generaciones, ¿no? Entonces, ya nosotros les planteábamos que se comenzó a hablar de una responsabilidad común, aunque diferenciada ya en la conferencia de Estocolmo, y se enfatizaba lo siguiente: debido a las diferentes orientaciones en el desarrollo, la necesidad de compartir la responsabilidad de la degradación ecológica, algunos países tendrían que asumir una mayor proporción del peso de la conservación. Y es obvio, o sea, unos países han contaminado más, otros han contaminado menos. Y el motivo de la contaminación, las causas de la contaminación han sido diferentes. Unos lo han hecho precisamente en el afán de producir más, de generar consumo, y otros para sobrevivir, ¿no? Y se sabe que sobre todo en países del tercer mundo, pues una buena parte eh, de la contaminación pues tiene que ver con acciones de supervivencia. Y también se enfatizaba, la idea es que los estados deben cumplir con las obligaciones internacionales de conservación del medio ambiente, teniendo en cuenta la equidad y de conformidad con sus responsabilidades en común, aunque diferenciada, y con sus respectivas capacidades, ¿no? Entonces, este principio va a incluir dos aspectos importantes. El primero, la responsabilidad común de los estados en la protección del ambiente. Y el segundo es entender las diferentes circunstancias de cada estado, las diferentes circunstancias en que se desarrolla la economía en los diferentes estados y las diferentes circunstancias en que se produce entonces la contaminación. Y estrechamente vinculado pues al principio de responsabilidad común, pues se ha reconocido también desde los primeros instrumentos internacionales pues el principio precautorio, que significa que los estados y demás sujetos del derecho internacional público contemporáneo no pueden ampararse en la falta de certeza científica absoluta para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación ambiental. El desconocimiento científico no debe ser utilizado como razón para trasladar a las generaciones futuras la decisión o las decisiones que se deben tomar ahora en precaución de eventuales e inexorables daños al ambiente, ¿no? O sea, la falta de certeza no es una razón. ¿Por qué? Porque en virtud del principio de precaución, toda vez que se conozcan las posibilidades de una amenaza o de un peligro, de un riesgo, pues ya deben de tomarse las medidas correspondientes en el orden preventivo, sobre todo por los diferentes estados. En diferentes instrumentos internacionales, pues la ONU ha estado abogando por la responsabilidad que tienen los estados de proteger a su población. Y por supuesto, hoy esto se enriquece porque esta responsabilidad también se hace extensiva a la responsabilidad que tienen de proteger entonces el medio ambiente. Ahora, ¿por qué debemos ser responsables? Pudiéramos pensar inicialmente que debemos ser responsables porque en ello nos va la supervivencia, pero también se ha ido generando otro argumento. O sea, debemos ser responsables porque la vida a escala planetaria es vulnerable. Todos los seres vivos, pues, nacen ya con ciertos índices de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la vida no es eterna, la vida es efímera y el tiempo de la vida, pues, está bien delimitado. Si hay un rango en que los seres vivos, pues, van a vivir, ¿no? Y lo otro es que muchos eventos pueden poner fin a la vida antes de las condiciones naturales y antes de, pudiéramos decir, las propias posibilidades naturales de supervivencia, ¿no? Y en este sentido, pues, por eso debemos ser responsables. ¿Y qué significa ser responsable? Bueno, hay algo esencial, amén de las diferentes definiciones de responsabilidad. Y sobre esto ya hablaba Max Weber. O sea, debemos ser responsables en el sentido de prever con antelación
las consecuencias que se pueden derivar de nuestros actos, las consecuencias que se puedan derivar, digamos, de las normas que nosotros aprobemos en una sociedad. Por eso es que los políticos, las políticas y en general la población debe de desarrollar un sentido de responsabilidad. ¿Y cómo se desarrolla este sentido de responsabilidad? Y es algo que me parece que es muy importante a la hora de enfrentarnos a los retos de la educación ambiental, pues es precisamente sembrar esa semilla de la preocupación por las consecuencias que se pueden derivar de nuestros actos. Y en nuestros actos están no solo las acciones, sino también las omisiones. Hay veces que se producen consecuencias por un silencio, por una apatía, por una actuación, perdón, por una omisión cómplice que de manera consciente o inconsciente nos lleva eh, a no participar en la protección del ambiente. Entonces, o sea que tanto por acción como por omisión se puede generar, en este caso, responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad en tal sentido, pues está estrechamente vinculada a una ética del cuidado. O sea, la ética del cuidado deviene fundamento de la responsabilidad que se manifiesta como cuidado y preocupación por los seres vulnerables, ¿no? La ética de la responsabilidad, pues, se origina precisamente a partir de unas reflexiones de Carol Gilligan, que ella hablaba de que ya incluso en las comunidades primitivas, pues se comenzó a desarrollar ese sentido de responsabilidad y de cuidado, pero ya con un marcado, pudiéramos decir, carácter de género o sexista. ¿En qué sentido? De que en los marcos del patriarcado siempre se consideró que las personas encargadas del cuidado debían ser las mujeres, porque habían diferencias sustanciales entre hombres y mujeres, ¿no? Y ese esquema nos plantea esta autora que hace referencia a lo siguiente, ¿no? A una serie de ideas o de prejuicios muy enraizados en estas poblaciones. En primer lugar, la idea de que los hombres son autónomos y las mujeres viven en relaciones, los hombres son racionales y las mujeres sentimentales, los hombres son heroicos y las mujeres ángeles de la guarda, los hombres son justos y las mujeres bondadosas. O sea, como si una serie de actitudes o una serie de rasgos psicológicos diferenciaran de manera radical y absoluta a hombres y mujeres, ¿no? Sin embargo, con este tipo de planteamiento, pues ya se crean las bases para tomar conciencia de que los seres humanos tenemos la capacidad de cuidar y esto es uno de los elementos importantes que nosotros debemos de potenciar. Claro que esta capacidad de cuidar también está presente en la naturaleza, también está presente en otras especies biológicas. Nos dice Adela Cortina lo siguiente, dice esta autora española, la capacidad de cuidar nos constituye como seres humanos, es un existenciario, una actitud constitutiva, para la cual se debe adoptar voluntariamente la disposición a cuidar, que es una relación amorosa, respetuosa y no agresiva con la realidad, y por eso mismo no destructiva. Por supuesto, la acción de cuidar tiene que ver mucho con el amor, ¿no? Con la relación, como dice, amorosa de la Cortina, y también con el respeto. Claro que el amor construye, de igual manera que el odio pues destruye, ¿no? Y en ese sentido, pues con base en esos sentimientos, debiéramos de superar esa disposición a la dominación con que nosotros pues nos hemos desarrollado como especie a lo largo de toda la historia. Por tanto, el cuidado debe desarrollarse y universalizarse como complemento de la justicia. Para aquella justicia pues tiene que haber también cuidado. Si nosotros no protegemos a los más débiles, pues sin duda que vamos a generar injusticia. Y dice esta autora, en un contexto patriarcal el cuidado es una ética femenina. En un contexto democrático el cuidado es una ética humana. O sea, que todos tenemos la capacidad, pero al mismo tiempo también el deber de cuidar, ¿no? Y debemos cuidar no solo a los humanos, debemos cuidar también a la naturaleza. Me parece que esto es otro de los elementos importantes que debemos de rescatar de todo este quehacer ético, ¿no? Y entonces, en tal sentido, pues la ética del cuidado sirve de soporte al desarrollo de la responsabilidad y solidaridad para con la naturaleza. Esta ética pues se fundamenta en la compasión por el vulnerable, que merece atención y cuidado,
la responsabilidad como la obligación de cuidar a otras personas y no causar daño. O sea, hay que ver la responsabilidad en este sentido como cuidado, como atención y cuidado. La ética de la responsabilidad, entonces, parte del supuesto de la interdependencia entre todos los seres del planeta, incluyendo los humanos y no humanos. O sea, tenemos que partir de este supuesto en la educación, o sea, llevar a la toma de conciencia de que existe una interdependencia, perdón, entre la vida a escala planetaria. Y la ética del cuidado se puede sustentar en la reciprocidad y en la no reciprocidad, pero se logra universalizar desde la no reciprocidad. ¿En qué sentido planteamos esto? En el sentido de que si nosotros sustentamos la ética de la responsabilidad en la reciprocidad, entonces no podemos garantizar que se protejan las generaciones futuras, porque no tenemos la certeza de que nos van a devolver el favor, ¿no? Entonces, igual acontecería con la naturaleza y con los animales. O sea, debemos de cuidarlo, pero no tenemos la certeza de que nos van a devolver, al menos a nuestra generación, pues ese favor o esa ayuda, ¿no? Entonces, la ética del cuidado, decía Gilligan, nos guía para actuar con cuidado en el mundo humano y recalca el precio que supone la falta de cuidado. No prestar atención, no escuchar, estar ausente, en vez de presente, no responder con integridad y respeto. Y decía Victoria Camp, una autora también española, filósofa, que el daño moral consiste en la destrucción de la confianza y la pérdida de la capacidad de amar. Uno deja de ser resistente ante la injusticia cuando pierde la capacidad de la empatía. O sea, al final, pues eh, el no desarrollo del cuidado, el no desarrollo de la compasión, pues genera también una pérdida de confianza, ¿no? O sea, si las personas pues no muestran cuidado o no muestran empatía o no son sensibles no solo al mal de las demás personas, sino al daño al ambiente, al daño a la vida en sentido general, pues sin duda que esto va a generar una pérdida de confianza también en el resto de los seres humanos. Si somos crueles con la naturaleza, si somos crueles con los animales, pues sin duda que eso genera recelo, eso genera desconfianza. Me parece que es otra cuestión importante a tener en cuenta en la educación ambiental. Entonces, estas ideas de la responsabilidad, pues sin duda que hoy tienen un eco importante en una corriente ética que ya apareció desde la modernidad, bueno, incluso desde la antigüedad. Encontramos algunas ideas en este sentido, que es la aspiración a crear una ética cosmopolita. Estas ideas hoy vuelven a resurgir y Adela Cortina es una de las portadoras. Ella, teniendo en cuenta todo lo generado por la pandemia, todas las consecuencias que tuvo la pandemia, pues propone pues crear una ética cosmopolita, porque el coronavirus, dice ella, ha puesto de nuevo sobre el tapete la fragilidad y vulnerabilidad de las personas y de los países. La constatación de que no somos autosuficientes, sino interdependientes en el nivel local y en el global. La ética global o planetaria debería tomar forma de una ética, dice Cortina, cosmopolita, que incluye a todos los seres humanos como sujetos agentes de las decisiones sobre los fines que se deben priorizar, pensando no solo en ellos, sino también en la naturaleza y los animales con los que han contraído un compromiso de cuidado y responsabilidad porque tienen un valor, pero carecen de la capacidad de decidir. O sea, el hecho de que tengan un valor, que tengan un valor en sí, es lo que dice Adela, y que por tanto merezcan respeto, pero unido a ello, el hecho de la vulnerabilidad que viene de la mano con el hecho de que no tienen la capacidad para decidir, estamos decidiendo nosotros por ellos, cuando pues con nuestras acciones de cierta manera pues estamos controlando la mayoría de los eventos vitales en el planeta que se están sujetando no a la selección natural sino a la selección social del hombre, pues esto genera también responsabilidad. Y es uno de los fundamentos para el desarrollo de una ética cosmopolita que se centre precisamente en el cuidado, en la atención y cuidado de todos los seres, ¿no?
hay diferentes tradiciones humanistas, ¿no? Pero ¿qué ocurre con las tradiciones humanistas que, por supuesto, también condicionan la educación de la responsabilidad y la ética del cuidado? Son antropocéntricas. Para muchos, pues las tradiciones humanistas a ser antropocéntricas, pues han llevado de alguna manera pues a olvidarse del valor que tiene en sí la naturaleza y del valor que tienen en sí los demás seres vivos. Hay una importante tradición humanista, ¿no? Por ejemplo, es la tradición budista. En la tradición budista, pues el centro de las preocupaciones es el sufrimiento, ¿no? ¿Y cómo se debe combatir el sufrimiento? Pues a través de la compasión y la renuncia a los bienes materiales. Y de cierta manera esto es una idea central en toda la fundamentación ética del budismo. Otra de las grandes tradiciones humanistas, pues es la del cristianismo. El cristianismo, pues sabemos que ve en el sufrimiento también una forma de catarsis, una forma también de autoconocimiento, una forma también de prueba, ¿no? Pero al final se propone combatir ese sufrimiento y la injusticia mediante dos resortes fundamentales, mediante el amor y la práctica de la fraternidad. Y en ese sentido, pues el cristianismo habla del amor por el prójimo, del amor por el extranjero e incluso del amor por nuestros enemigos. Sin embargo, sigue siendo una propuesta pues antropocéntrica. Y digamos, en el Renacimiento se va generando esto que nosotros hoy comprendemos propiamente como humanismo, eh, y es esta idea de que toda la humanidad está presente en cada hombre, por eso merece respeto, ¿no? Pero bueno, claro, la tradición humanista renacentista también fue una tradición antropocéntrica. Bien, ¿qué es propio de toda la tradición humanística, ¿no? Pues lo propio de toda esta tradición del humanismo eh, es lo siguiente, según Eric Fromm: la unidad de la raza humana, o sea, el hecho de que haya elementos comunes que nos distinguen a todos, amén de las diferencias individuales como seres, ¿verdad?, genéricos. El reconocimiento de la dignidad del hombre, o sea, que el hombre debe ser fin y no solo medio para el hombre, que merece respeto por el solo hecho de formar parte de la comunidad de seres humanos, de formar parte o ser miembro del género humano. El reconocimiento de la capacidad del hombre para desarrollarse y perfeccionarse a sí mismo. Y también el énfasis en la razón, ¿verdad?, en la objetividad y la paz como elementos esenciales para el desarrollo humano, ¿no? De forma general, dice este autor, el humanismo surgió como reacción ante la amenaza contra el propio hombre. O sea, al final, todas estas ideas que persiguieron, pues poner fin a la explotación del hombre por el hombre, pues tratar de paliar y superar todo el drama relacionado con el sufrimiento humano y sobre todo con ese sufrimiento infligido a unos seres humanos por otros seres humanos. Por tanto, esta tradición humanista ha sido también una tradición fundamentalmente antropológica. Ahora, ¿cuáles son los peligros actuales más importantes, ¿no?, que deben de llevarnos a desarrollar ese humanismo de una manera más abarcadora, de una manera que permita responder mejor a las necesidades de nuestro tiempo? Bueno, en primer lugar está el peligro de subordinar la sociedad a las leyes del mercado. Los valores instrumentales tienen el inconveniente de que suplantan a los valores fundamentales en condiciones de libre mercado, ¿no? Cuando todo se subordina al mercado, por supuesto que los valores económicos, que la eficiencia económica, que el afán de ganancia, pues suplantan y llevan a un segundo plano otros valores que son fundamentales, ¿no? El valor de cambio suplanta la dignidad. O sea, al final terminamos pues dándole valor a las personas independencia de sus posibilidades de consumir, de sus posibilidades económicas. Y esto lleva a instrumentalizar a las personas, ¿verdad? A convertirlas en objetos. ¿Por qué? Porque terminamos pues eh, centrándonos sobre todo en las potencialidades y capacidades de las personas para producir mercancías, en las potencialidades y capacidades de las personas para generar ganancias. Y nos obviamos también una serie de potencialidades y capacidades que tienen los seres humanos que pudieran explotarse también con una finalidad humanista, ¿no?
El mercado excluye a los más vulnerables. Saben que los que perecen en la lucha por la existencia que se genera en el mercado, pues sencillamente pues son suplantados por este y son marginados por este. Esto no quiere decir que debamos prescindir del mercado. Por supuesto que no podemos prescindir del mercado, es una herramienta importante y un mecanismo para la generación de riqueza. Lo único que el mercado debe estar regulado. El mercado no se puede subordinar a las leyes ciegas, a las leyes económicas, como la de la oferta y la demanda, por ejemplo, la libre concurrencia, porque si no se establecen regulaciones, terminamos pues instrumentalizando también a los seres humanos. Y uno de los límites que se deben imponer al mercado son los que proceden o se infieren de los propios derechos humanos. También tenemos un peligro importante que es el de atentar contra el ambiente. El hombre es parte de la naturaleza, esta es una de las sus consecuencias, y si atentamos contra el ambiente, pues estamos atentando también contra el propio hombre. Y al atentar contra la naturaleza o contra el ambiente, estamos limitando el fundamento, por tanto, natural de la vida, ¿no? O sea, un poco que nos estamos suicidando, ¿verdad? Como género, como seres vivos. Y bueno, eh, muchos autores pues han reparado en la necesidad de cambiar la concepción en general sobre el universo y en la concepción en general sobre la vida en el planeta y de manera muy particular las concepciones éticas. Y uno de los autores que se comenzó a preocupar por esta situación en la segunda mitad del siglo pasado pues fue precisamente Hans Jonas, ¿no? ¿Qué nos planteaba Hans Jonas? Pues que hasta entonces las éticas habidas se caracterizaron por la existencia de un trato éticamente neutro con el mundo extrahumano. No lo teníamos como parte de la reflexión moral, era un mundo más bien amoral. El antropocentrismo reflejado en la exclusividad de la relevancia ética de la relación directa del hombre con el hombre, ¿no? O sea, lo que tiene, o el único ser cuya vida es relevante para la moral, pues es el hombre, ¿no? La concepción estática de la esencia del hombre. O sea, definíamos al hombre en función de la razón, en función de su condición de ser social, de manera abstracta, sin tener en cuenta que el contenido de estas y otras categorías que nos ayudan a distinguir al hombre pueden cambiar y de hecho cambian a lo largo de la historia. Preocupación por los efectos inmediatos de las acciones del hombre. O sea, nunca hubo una preocupación en el pensamiento tradicional ético por las consecuencias a largo plazo que se pueden infringir. El hombre nunca pensó en términos de sustentabilidad, sino de inmediatez. Entonces, sin duda que hoy hay que generar responsabilidades a largo plazo por el futuro y en ese sentido, pues hay que generar un nuevo poder que sobre todo se preocupe por estas cuestiones, ¿no? El respeto de la naturaleza. Ahora, ¿por qué debemos respetar a la naturaleza? ¿Porque tiene dignidad? ¿Porque tiene un valor en sí? ¿O porque nos es útil? Me parece que responder a esta cuestión es fundamental, porque va a inferirse de ella el tipo de actitud que debemos de desarrollar. Y la validez del antropocentrismo, si es válido o no el antropocentrismo, ¿no? Parece que son preguntas muy importantes. Bien, soluciones teóricas que se han venido dando también históricamente para superar el antropocentrismo. Por ejemplo, ya en los marcos de la posición incluso antropocéntrica, pues algunos autores, sobre todo de la línea empirista, comenzaron a hablar de la necesidad de proteger a los seres vivos de forma general, de respetarlos y de cuidarlos. ¿Por qué? Porque estos seres vivos sufren, pueden experimentar el sufrimiento. Pueden experimentar el sufrimiento porque son seres que sienten y una vez que tienen la capacidad de sentir, pues también pueden sufrir, ¿no? Pueden experimentar el dolor. Y en ese sentido, pues están las ideas de Jeremías Bentham, David Hume y Peter Singer ya en la actualidad. Los primeros autores ya ustedes saben que son autores modernos de los siglos pues 18 y 19. Otra de las figuras importantes en esta línea de pensamiento, que siguió siendo una línea racionalista, digamos, en el segundo supuesto, en el primero fue empirista, fue la de Immanuel Kant, este importante filósofo alemán. Él decía que los animales son medios y no fines para el hombre, pero la crueldad hacia ellos degrada al hombre moralmente.
por eso merecen atención, cuidado y respeto. Si al final yo debo respetar a los animales porque no respetarlos, pues me torna un ser cruel y esa crueldad puede también tener una repercusión en mis relaciones con las demás personas. Y digamos, Jonas, que nos habla de que los animales son seres vulnerables y nosotros hemos acrecentado su vulnerabilidad, por eso merecen atención, cuidados y respeto, ¿no? Y esta otra posición, todos los seres vivos tienen un valor en sí, son valiosos en sí, por eso merecen atención, cuidados y respeto. Y aquí tenemos pues figuras tan importantes como Aldo Leopoldo, Arne Ness, Lovelock, Taylor, en fin, un grupo de autores importantes. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué podemos plantear? Bueno, la solución entonces, ¿en qué estaría? Reconocer dignidad a los animales y a la naturaleza, reconocer derechos a los animales y a la naturaleza, educación ambiental, o sea, desarrollo de actitudes de respeto a la naturaleza. Bueno, todas estas son propuestas que se han venido desarrollando y que consideramos que son válidas, ¿no? La primera un poco más discutible, o sea, si los animales deben tener dignidad o no. Sin embargo, soy de los que piensa, igual que Adela Cortina y los últimos autores que estuvimos referenciando, que aunque no tengan dignidad, aunque no les reconozcamos dignidad, sí tienen un valor en sí. Por tanto, tampoco los debiéramos instrumentalizar, ¿no? O sea, de alguna manera hay que respetarlos, hay que fundamentar ese respeto en que ellos valen en sí. Y como valen en sí, pues tienen también derecho a la vida, tienen derecho a la existencia. Por eso es que la supresión de la vida de un animal pues debiera estar debidamente justificada. Ustedes saben que por eso ha habido una gran oposición, digamos, a la caza como deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay una serie de problemas que debemos resolver para poder desarrollar la ética ambiental y desarrollar estas acciones que hemos mencionado y otras, ¿no? En primer lugar, las actitudes se forman en estrecha relación con el medio social y natural y en buena medida dependen de las experiencias vitales comunes de los grupos sociales. Dado este supuesto, hay que tener en cuenta que las sociedades actuales están orientadas a la motivación para el consumo y por supuesto habría que ver si en el marco de una motivación generalizada por el consumo, que pasa a ser determinante en nuestras sociedades, pues se pudieran generar también actitudes de respeto, de apego, actitudes también de atención a los seres vivos, dada su vulnerabilidad. Como tercer elemento, la actitud predominante del empresario moderno sigue siendo la de dominio del mercado, de la naturaleza y de la política. Si no se desarrolla una ética empresarial que tenga en cuenta la responsabilidad y que realmente establezca límites a la gestión empresarial en el sentido de humanizarla o de hacerla compatible con los derechos que también hoy se protegen a la naturaleza, pues no parece que no se pudiera lograr este objetivo. Y en último lugar, las catástrofes, lejos de inhibir el consumo, por lo general lo acrecientan. Son oportunidades para dominar el mercado y acrecentar las ganancias. Y me parece que la pandemia actual fue un ejemplo en este sentido. O sea, hay muchas estadísticas que se pueden buscar en Internet que nos hablan acerca de que las grandes empresas transnacionales pues terminaron enriqueciéndose también como resultado de toda la situación generada con la pandemia. Entonces, quiere decir que también se lucró con la salud de los seres humanos, también se lucró con las necesidades de los seres humanos, también se lucró, digamos, con la quiebra de determinados negocios y entonces todo esto nos está hablando de que hay un tipo de mentalidad que si no se regula y no se limita, pues sin duda va a ser el obstáculo más grande para desarrollar una educación ambiental y por supuesto, pues garantizar que se respeten esos derechos que se han ido reconociendo a los animales y que también se han ido reconociendo a la naturaleza, que no son derechos subjetivos, pero al fin son reconocimiento de intereses válidos superiores que tienen también
estos entes que aunque no pueden decidir y no pueden reclamar, también merecen consideración y respeto. Nos parece que la educación ambiental debe centrarse, por sobre todas las cosas, en cambiar la mentalidad del hombre actual y en, hasta cierta forma, pues, construir un nuevo ideal de hombre. Un ideal de hombre que sin dejar de ser emprendedor, sin dejar de tener aspiraciones de desarrollo económico, pues sea también respetuoso de los límites, sea también respetuoso de los valores, porque si no es respetuoso de los límites, si no toma conciencia de que el desarrollo debe tener límites, de que el desarrollo debe tener sustentable, pues se va a comprometer la propia existencia de ese hombre y la propia existencia del planeta. Bueno, hasta aquí nuestras reflexiones. Agradecemos a todos por su atención. Reiteramos las gracias al comité organizador del evento y bueno, quedamos a la orden para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias.